El día de hoy mi compañera Daniela Michelle Hernández García y yo, Paula Alejandra Hernández, les daremos la definición, explicación y ejemplos de lo que es una tipología textual. Definición. Se entiende por tipología textual el conjunto de características que definen la estructura, el estilo y el objetivo de un texto. Estas pueden basarse en elementos como el propósito del texto, ya sea informar, convencer, narrar, etc. Principales tipologías textuales. 1. Narración. Relata hechos, reales o ficticios, con una estructura que incluye planteamiento, nudo y desenlace. Descripción. Detalla las características de personas, lugares, objetos o situaciones utilizando un lenguaje rico en adjetivos. 3. Argumentación. Expone ideas para convencer al lector o interlocutor de un punto de vista específico, apoyándose en razones o evidencias. Exposición o explicación. Presenta información clara y ordenada sobre un tema, con el objetivo de instruir o informar. Número 5. Diálogo. Representa una conversación entre dos o más interlocutores, real o ficticia. Características generales. Flexibilidad. Los textos suelen combinar varias tipologías siendo heterogéneos. Función. Cada tipología responde a una intención comunicativa específica. Uso cotidiano. Las tipologías son empleadas en diferentes contextos, desde el académico hasta el cotidiano. Por ejemplo, un artículo periodístico puede principalmente ser expositivo, pero incluir elementos narrativos o argumentativos según el tema a tratar. Clasificación de las tipologías textuales. Número 1. Narración. Características. Cuenta hechos reales o ficticios. Incluye acciones, personajes, lugares, tiempos y una estructura. Planteamiento, desarrollo, nudo y desenlace. Uso del lenguaje. Verbos de acción en pretérito perfecto, simple o presente histórico. Estructuras gramaticales predicativas, marcadores de tiempo. Función: informar, entretener, explicar o persuadir. Ejemplo: Ana caminaba por el parque cuando de repente vio un cachorro atrapado entre los arbustos. Sin pensarlo, se acercó para ayudarlo. El animal temblaba de miedo, pero en cuanto Ana lo acarició, comenzó a mover la cola con alegría. Finalmente decidió llevarlo a casa. Características presentes. Planteamiento: Ana caminando. Nudo: el cachorro atrapado. Desenlace: llevarlo a casa. Descripción. Características. Enumera características físicas, emocionales o fenómenos, lo que puede incluir descripción de personas, prosopográfica, etopeya, retrato, lugares o sentimientos. Función: ilustrar o ejemplificar. Ejemplo: el paisaje era impresionante. Las montañas, cubiertas de un manto blanco, reflejaban la luz del sol en un espectáculo de colores. Un río cristalino serpenteaba entre los árboles, cuyos tonos verdes destacaban entre el azul del cielo. Características presentes. Uso de adjetivos. Impresionante blanco cristalino. Tiempo verbal en presente. Elementos visuales destacados. Número 3. Argumentación. Características. Plantea una tesis y la apoya con argumentos buscando convencer al lector. Uso del lenguaje. Oraciones enunciativas completas, marcadores discursivos como en cambio, por tanto, opino, considero. Función: persuadir, justificar una postura. Ejemplo: la educación gratuita debe de ser un derecho universal porque garantiza la igualdad de oportunidades. Cuando todos tienen acceso a una buena educación, se reduce la desigualdad social y se promueve el desarrollo de la sociedad en conjunto. Características presentes. Presentación de tesis, educación gratuita, argumentos, igualdad, desarrollo social, lenguaje persuasivo. 4. Exposición o explicación. Características. Presenta un tema de manera clara con progresión lógica de ideas, introducción, desarrollo y conclusión. Uso del lenguaje. Léxico técnico, oraciones explicativas, conectores lógicos. Consecuentemente, debido a. Función: informar, educar. Ejemplo: la fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas convierten la luz solar en energía. Durante este proceso, las plantas absorben dióxido de carbono y agua y producen oxígeno y glucosa. Es un mecanismo especial para mantener la vida del planeta.
Características presentes: introducción, tema, desarrollo, detalles del proceso, conclusión implícita, importancia de la fotosíntesis. Número 5. Diálogo. Características. Representa una conversación entre dos o más interlocutores, con libertad en la organización de las ideas y el uso del lenguaje dependiendo del contexto. Uso del lenguaje. Varía según el nivel de formalidad y la relación entre los personajes. Función. Representar interacción, reflejar espontaneidad o formalidad. Ejemplo: Pedro, ¿has terminado el informe para la reunión de mañana? María, todavía no, pero estoy en los últimos detalles. ¿Tienes alguna recomendación? Pedro, sí, asegúrate de incluir los datos de ventas del último trimestre. Características presentes. Interacción entre dos personajes, estilo conversacional. Variación en el registro según la relación entre los interlocutores. En conclusión, las tipologías textuales son herramientas esenciales para aprender y organizar la información de manera efectiva. Reconocer sus características y funciones permite no solo analizar los textos de manera más crítica, sino también mejorar nuestra capacidad de comunicación, al seleccionar el tipo de texto más adecuado según el contexto y el propósito. Así, las tipologías textuales no solo reflejan la diversidad del lenguaje, sino también su capacidad de adaptarse a las múltiples necesidades humanas. Esta fue nuestra actividad número 5, tipologías textuales. Gracias por su atención.